Hola, ¿qué tal? Hoy quiero mostrarte un live en el que te voy a explicar. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarte acerca del sentido biológico y el origen emocional de las enfermedades. Como has podido notar, en dos publicaciones te he estado compartiendo información interesante para que pudieras llegar a este punto y entender un poco lo que te voy a explicar. En el primer video hablábamos de la teoría de Bruce Lipton, que hoy día está confirmada como epigenética, científicamente demostrada. De hecho, es tanto así que la física cuántica, también estudios han demostrado que al observar un átomo, este puede cambiar incluso su conducta. La ciencia todavía sigue estudiando lo que es la física cuántica que era aquello que antes denominamos metafísica, el poder del pensamiento, y que hoy día, ya demostrado científicamente, en aquella época estaba cuestionada e incluso se trataba de herejes o de personas con problemas de esquizofrenia si llegaba a decir que tenía una cierta conexión con la energía como tal. Luego, en esa misma fecha en que Bruce Lipton estaba presentando su teoría acerca de la epigenética, teníamos a un psicólogo que demuestra que las emociones son universales. Y existen 6 emociones básicas. Tenemos la ira, tenemos la sorpresa, tenemos el miedo, tenemos la alegría y tenemos el desagrado, aparte de que podemos tener como sexta emoción aquella que corresponde a la tristeza como tal. Entonces tenemos miedo, tristeza, ira, desagrado, alegría, ¿ok? Y entonces cuando todas estas emociones tienen microexpresiones y duran 2 segundos como tal, estas se van a ver reflejadas en nuestro rostro porque no tienen conexión con nuestro cerebro a través de un sistema nervioso. Hay un sistema nervioso aferente, o sea, nervios aferentes y eferentes que comunican inmediatamente la información que podemos estar registrando y la hace de manera rápida e involuntaria. No pasa por el sistema nervioso central, tampoco por el periférico. Entonces, ¿qué quiere demostrarnos esto? Que si las emociones que duran apenas 2 segundos y se pueden expresar a través del rostro y son nomencladas, en apenas 2 segundos nosotros podemos cambiar nuestro sistema, no solamente el hormonal, sino nuestro sistema circulatorio, el sistema respiratorio como tal. Si tenemos miedo ante una situación, la emoción seguida que va a continuar a esta va a ser la ira. La ira en el caso de que nos va a servir para defendernos o bien para huir. Ya voy a mostrar luego de este live y no te puedes perder para que así me dejes tu comentario referente a lo que te pareció lo comentado acá y lo explicado en ese video que te voy a publicar. Si no fuera por la ira, en el video que te voy a mostrar a continuación, el depredador no va a tener la fuerza suficiente para enfrentar a su presa. Tampoco va a tener la fuerza suficiente para poder huir. Por lo tanto, ante un profundo miedo, el sistema circulatorio va a cambiar, te va a modificar la circulación hacia lo que son tus brazos y tus piernas. En el sentido animal serían las patas. Y también hacia la cabeza para que tú puedas responder rápidamente ante lo que vas a atacar o de lo que vas a huir. Si no, te vas a quedar paralizado con el miedo. Si te quedaras en el miedo, ¡plup!, allí es donde vas a caer, porque incluso sientes palidez porque la sangre deja de circular en algunos órganos de tu cuerpo para darle mayor prioridad a aquellos que tanto lo necesitan, como es el estómago, como es el hígado, como son otras funciones del cuerpo natural. Entonces, si yo me quedo en el miedo constantemente, al perder todo esto y no hacer acción de ellos, me voy a debilitar y voy a caer. ¿Por qué? Porque estaría haciendo una bradicardia, latidos del corazón demasiado lento, muy frecuente en lo que corresponde a una depresión. Depresión porque en ese momento nuestro cerebro está actuando desde un hemisferio y necesitamos pasarlo al otro, del depresivo al maníaco, como se le conoce. Ese sistema maníaco es el que te va a permitir generar la suficiente testosterona, bien, para que no te quedes en progesterona y caer en bradicardia. Entonces te aumenta la testosterona, te aumenta la adrenalina, te va a aumentar el cortisol y una serie de hormonas más que son tan importantes para ti para poder sobrevivir. Esta importancia se va a ver reflejada entonces en el comportamiento que tú tengas. Y esto va a ser heredado porque ese comportamiento es base a una creencia
que te va a llevar a defenderte ante una situación determinada o huir es la misma que podemos estar observando ante un papá y una mamá que vieron durante muchos años a sus padres, es decir, nuestros abuelos, peleando en confrontación constantemente para ver quién tenía mayor dominio del territorio. Ya estás viendo, resulta que entonces si mamá se pasa hacia el lado de la ira para defender o confrontar a papá, porque no se va a perder el territorio como lo hacía mamá, bien sea de caso contrario o igual, entonces yo voy a entrar en confrontación. La mujer pasa entonces hacia un lado maníaco para no entrar en el depresivo, y ese lado maníaco, que no es que tengas que estés loca, sino es una función del cerebro como tal, te va a llevar a estar entonces en constante confrontación, en constante adrenalina, cortisol, estresada, y es allí donde aparece la hipertensión. Hipertensión porque estás en un estado de ánimo continuo de protección o de defensa como tal, o hay veces que ataque. Si no, por el caso contrario, si la mamá se quedara callada, entraría en depresión, y si entra en depresión, entonces vendría una serie de síntomas normales, comunes, que varían no solamente en la química, sino en la física del cuerpo humano. Señores, ¿esto qué quiere decir? Que sí, tal cual, las enfermedades tienen un origen emocional y el sentido biológico, porque dependiendo de la respuesta del órgano que corresponda, también estamos por la epigenética teniendo un comportamiento como lo hacía papá o mamá, heredados por el abuelo y la abuela, que por observación lo estuvimos aprendiendo constantemente. ¿Ya estás entendiendo entonces aquello que no quieren aprobar científicamente, pero está demostrado científicamente? Y es allí donde está la incongruencia de lo que es la parte médica. ¿Te necesitas el medicamento? Sí, claro que necesitas un medicamento, porque si tú estás en depresión, ¿ok?, en un lado del hemisferio del cerebro con el cual estás trabajando ante un evento determinado que te llevó a ese estado como tal, entonces tú necesitas componentes químicos que te lleven al otro lado. Pero si ese componente químico te lo quitan y tú no estás haciendo nada para mantenerte en este lado como tal, vas a volver a caer en depresión. Entonces de nada sirve, por ejemplo, que te den sertralina. Tampoco va a servir que te den un clonazepam como tal. Sí te va a servir porque te va a llevar al estado deseado, pero cuando empiezas a quitar la dosis, tú sigues en el conflicto. Por lo tanto, al seguir en el conflicto, vuelves a caer en estado de depresión y te van a estar medicando de por vida. ¿Qué tienes que hacer? Hacer cambios que los podemos obtener a través de la respuesta biológica, en que o aceptas el conflicto para sanarlo, bien sea por una pérdida o una desilusión que te llevó a un estado de depresión, o dejas a esa pareja, el trabajo o la situación que te está manteniendo en ese estado depresivo. Al momento en que tú dejas ello o comienzas a efectuar cambios donde permites la convivencia como tal, entonces es allí cuando tus estados hormonales empiezan a regularse. Ya no necesitas de medicamento, te hiciste cargo de la situación según las herramientas que ya tú pudiste haber conocido al tratar el conflicto anterior, tanto de tus abuelos como de tu papá, de tu mamá e incluso tus bisabuelos o generaciones más atrás. Esa es la importancia de conocer la situación. Sin embargo, cuando la persona está entonces en un estado de estrés continuo ante una situación, porque no se va a permitir deprimirse como lo hacía la abuela o como lo hacía mamá, entonces pasa al otro lado, entra al hemisferio contrario y es al que pasa al maníaco, al que pasa por completamente a un estado de defensa. Y en lugar de bradicardia, porque son latidos de corazón totalmente muy reducidos o lentos, ¿por qué? Porque estabas en depresión, pasas entonces a la hipertensión, necesitas bombear tanto tu corazón, más sangre a tu cuerpo por tu corazón, que empiezas a generar adrenalina y también, por supuesto, cortisol, entre otras de las componentes químicos que va a necesitar tu cuerpo. Y entonces la persona va a estar en un estado de ánimo de mucha ira, de mucha confrontación. Y es tanto así que va a estar a la defensiva de tanta circulación que va a tener tu sangre hacia tus manos y tu cuerpo continuamente, que entras en una artritis. Señores, entonces sí tiene que ver. Y si tú estás en confrontación por miedo a perder el territorio,
La sangre está dejando de circular hacia tu estómago porque tú la necesitas hacia tus manos y pies, porque tu cerebro te está diciendo o seguimos defendiéndonos o huimos. Yo me sigo defendiendo, pero no voy a huir a pesar de que el corazón con taquicardia me está diciendo huye, ya deja de enfrentar. ¿Ves cómo el cerebro empieza a darte una información ante una situación? Por lo tanto, si tienes mucha circulación y estás en tensión hacia tus manos y pies, te van a doler las rodillas porque estás siendo inflexible ante una situación de la cual no quieres doblegar para irte. O no quieres avanzar porque te sientes estancado o estancada. Y entonces ahí es donde vienen las varices. O te vienen con el dolor de los tobillos o las plantas de los pies porque no estás pisando firme. O te viene la artritis porque la articulación te empezó a afectar. También los codos porque ya es insostenible. Y el estómago, como no circula sangre, la situación es indigerible para ti. Por lo tanto, empieza la gastritis o la hernia hiatal. Señores, está comprobado entonces científicamente que todas las enfermedades realmente tienen un origen emocional y un sentido biológico porque el órgano afectado tiene que ver de la manera en que el impacto que genera la situación en mí me va a llevar a reaccionar para obtener colesterol alto ante el emprendimiento de un evento que yo voy a tener en el que necesito almacenar necesito almacenar muchas grasas en mi cuerpo para poder salir adelante, porque no sé cuánto tiempo voy a comer, o se me afecta el hígado, porque si el hígado es el que absorbe todas las proteínas, tengo miedo a morir de hambre, pero también tengo miedo a ser criticado ante un evento como tal, y si me mantengo en ira, estoy alimentándome de algo que me está generando toxicidad, sentido biológico y origen emocional. Está demostrado científicamente, y aquí se los voy a mostrar con otra herramienta científica, que es el árbol genealógico, pero cuando se estudia desde el genograma familiar. Y entonces simplemente involucramos algunos aspectos psicosociales que los vamos a trasladar tanto en papá, mamá, abuelo, abuela y algunos tíos como tal, para poder identificar entonces dónde está el bucle y de qué manera lo hicieron ellos para saber de qué manera yo voy a poder actuar. O lo hago como este, o lo hago como este, o simplemente veo lo que es y lo que no es para poder hacer el cambio. El fin de semana yo te estuve mostrando unas imágenes. Esas imágenes correspondían a lo que tú pudieras observar acá. Y mucha gente podía ver entonces alguna forma de este fondo. No importa qué es lo que estuvieras viendo. Estarías viendo una mujer en patines, estarías viendo una calavera, un extraterrestre o cualquier forma. No importa, es tu forma. Lo único que tú vas a poner en ese fondo es la forma que tú conoces. No puedes poner una forma que desconozcas. Lo mismo sucede cuando tú estás en un patrón de conducta repetido. Te mantienes en el fondo, solo que cambias la forma. Pero no te das cuenta que estás teniendo diferentes formas, pero te mantienes en el fondo hasta que un terapeuta te dice, ¡hey, aquí está el error! Y entonces, si tú estás viendo este fondo y estás viendo todo lo que se te puede ocurrir e imaginar, yo agarro y te digo que ahora mira lo que hay realmente. Es una vaca. Tú puedes volver a tu imagen anterior. Bien, vas a ver siempre tu imagen, tu forma se mantiene ahí, pero yo te hice ver la vaca. Si tú no veías la vaca, ya yo te digo que hay una vaca. Por lo tanto, seguirás viendo tu forma en el fondo, pero yo en terapia o cualquier terapeuta te hizo ver la forma. Mismo fondo, diferente forma. Ahí es donde está el sentido. Hasta que decides incorporar todo. Y no te quedas en el ojito de que así lo hizo mi mamá o así lo hizo mi papá. Y para ello te voy a poner un ejemplo en lo que corresponde al genograma familiar. Esto que tenemos aquí es el comportamiento familiar. Y atención con esto. Si yo tengo que papá y mamá, papá deja a mi mamá con mis hermanos y se va con otra mujer, es muy seguro que yo tengo una herida de abandono en algunos de estos eventos según lo que haya sucedido. La herida de abandono me va a generar a mí un miedo a que me rechacen también, por decir un ejemplo. Y eso te va a llevar a un impulso. Vuelvo otra vez al inicio. La ira es un impulso. El miedo que tú tienes ante la herida te va a llevar a un impulso de confrontación constante. Y ese impulso va a generar o va a determinar tu comportamiento. Resulta que ante la herida de este abandono, esta mujer se casa con un hombre. Este hombre, su papá, lo abandona a su mamá con otra mujer.
ven como la historia de alguna u otra manera se está repitiendo tanto de este lado como del otro. Y esta mujer, por miedo a esta herida de rechazo, tiene un impulso. Ese impulso le va a regir su comportamiento, indistintamente de la emoción que sea. Pero como ella sufrió de esto, no va a buscar separarse de sus hijos ni de su padre. Ella se mantiene en la relación porque sabe lo que es estar pasando por esto. Pero resulta que cuando papá se va, ella, con mayor sostenimiento económico y emocional, agarra y ocupa el lugar de papá y se hace cargo de sus hermanos y de su mamá. Por lo tanto, al casarse, se lleva a su mamá con ella. No la puede dejar porque ocupó un rol que no le correspondía. Y si ocupa un rol que no le corresponde, resulta que la mujer deja de atender al marido porque sigue siendo mamá, pero papá, porque es la pareja de su mamá. Y entonces al dejar a su marido, por estar dedicándose a su mamá, a sus hermanos y a sus hijos, ¿qué va a hacer? Lo mismo que le enseñó el papá. Y se va a buscar otra pareja tal cual como lo hizo esto. Y se separan. Y hay una separación. Resulta que el hijo, el tercer hijo de ellos, ante esto rechaza porque sabe que mamá no se merecía eso. Y le dolió. Y él se va a buscar una mujer, que está la que está aquí. Esta mujer, él se va a buscar una mujer de una relación estable y se ponen a vivir juntos, pero sin embargo él está trabajando tanto que no puede caer en estado depresivo como su mamá cuando su papá, que se atendió tanto a su mamá descuidándose ella, atendiendo a sus hijos en su estado depresivo, que se olvidó de ella y de su marido. Ante esa herida digo, yo no me voy a deprimir, yo tengo que salir adelante. Y ya es aquí donde entramos a la parte de los hemisferios que les expliqué temprano. Él se pone en testosterona a 1000 y se pone a trabajar. Él no da permiso a la depresión. Tiene que salir adelante. Pero ¿qué consigue? Una mujer que papá y mamá están casados, tienen una buena relación y ella está con su hermano y él puede decir, wow, esta joven me encanta. No es por sus ojos, su cabello, sino porque le puede estar transmitiendo esa familiaridad. Pero ellos viven juntos, se fueron a otro lugar y fue a vivir a la casa de ella con su papá y su mamá y tuvieron un hijo, pero resulta que papá y mamá empezaron a tener conflictos y ahora es el papá de ella que se va con otra mujer y esta se queda sola. Ella conserva ahora a su mamá por el dolor que le causa del papá que la dejó. Por lo tanto, ¿qué hizo Se buscó en energía a su mamá. ¿Lo ven? Repiten el patrón de manera inconsciente, mismo fondo, solo que cambia la forma. Y no va a hacer lo que hicieron aquí. Se queda dentro de la relación, tal cual como su mamá, pendiente de sus hermanos, de su madre y ahora de su esposa y de sus hijos, porque esta le mete a y él no va a buscarse a otra, sino que entra en ese proceso maníaco hasta que agarra y dice, me voy al lado depresivo. ¿Por qué? Porque esto no me está gustando, debido a que esta, por rabia a papá y de que tiene que hacer muchas cosas, pasó del lado depresivo al lado entonces del maníaco, y la mujer empieza a producir testosterona y no progesterona, porque tiene que ser fuerte para poder prevenirse ante que le haga lo mismo, porque su papá le hizo lo mismo que ella. ¿Ven? Y entonces en estado de alerta, de manera inconsciente, dejó de usar zapatos altos, dejó de usar tacones, dejó de usar muchos aspectos femeninos, incluso maquillarse. Por lo tanto, ¿qué hay? Dos hombres dentro de una relación en energía que se están peleando, y al pelearse en esa posición, entonces la separación se va a ir dando, pero como ella no quiere que su hijito que acaba de tener con su esposito repita lo mismo que su papá y su mamá, y tampoco, se quedaron en una relación, pero en aspectos diferentes, ambos depresivos, pero también con conducta maníaca. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar. Maníaco, depresivo, no es más que tu cerebro moviéndose en dos constelaciones diferentes. Y la bipolar es cuando pasas de una y a otra.
Entonces, puede que seas una persona que estés totalmente deprimida, pero te duermes, pero al día siguiente estás enérgica. Al principio puedes odiar a todo el mundo, pero después puedes amarlo. Y eso irá regido según el pensamiento que tú tengas, que de alguna u otra forma va a influenciar desde la emoción y el estado de ánimo tu rostro a través de las expresiones y la información que le vas a dar a tu cuerpo a través del sistema nervioso central. Por lo tanto, si tú vives en ira, frustración o tristeza, tu rostro lo va a reflejar. Y ahí es donde entra la morfopsicología y también el lenguaje corporal. Porque entonces puedes notar que los diabéticos, que va relacionado a la tristeza, que necesitan dulzura en su vida, por lo tanto necesitan comer azúcar y mucho dulce, porque hay un conflicto de separación. Y entonces los diabéticos los vemos con la comisura de los labios hacia abajo. ¿Por qué? Porque están en profunda tristeza de la separación que me provocó esa persona que se haya ido de mi vida, bien sea mi pareja que me abandonó o mi padre que de alguna u otra manera se separó. Por lo tanto, que si a mamá fue abandonada por su papá y por su mamá, la abuela, perdón, si fue abandonada por su papá y su mamá, esta mujer de pronto desarrolló una diabetes que se le reactiva cuando el marido la vuelve a dejar y sale el hijo y dice, es que yo soy propenso a ser diabético porque mi papá era hipertenso, mi mamá era hipertensa y mi papá era diabético. O como tú lo quieras poner, y él va a creer que va a heredar una enfermedad. No hereda la enfermedad, hereda la creencia y hereda el comportamiento, porque entonces aquí, triste por la separación de esto y al no poderse ir, porque la mujer se le está alejando, genera diabetes. Una tristeza profunda, porque a pesar de que está emparejado, se siente solo, pero es que está trabajando tanto y le tiene que meter la hipertensión porque no da permiso a la depresión y tiene que bombear sangre para poder hacerse cargo de lo que corresponde. Yo te voy a poner ahora otro ejemplo y aquí es donde te digo, hazme tu corazoncito para saber si me estoy explicando bien, porque te voy a hacer una invitación. Al colgar el live y apagarlo, lo voy a dejar guardado por un periodo de tiempo determinado mientras dicto o termino mi clase número 5 en el taller El sentido biológico y origen emocional de las enfermedades, donde estoy trabajando con 30 personas. Pero te voy a publicar un video. En ese video vas a observar, porque esto es un lujo que te voy a dar, te voy a explicar esa publicación que te voy a entregar. En ese video tú te vas a conseguir ejemplo 1, una presa, llámese gacela o un venadito, como lo quieras llamar, que está en una montaña y tenemos a un guepardo, un lince, vamos a llamar presa y depredador entonces, que ataca a ella ante el frío que se está produciendo en ese clima, en esa montaña. Ese el depredador, por miedo, escuchen bien, por miedo a morir de hambre y de frío, utiliza la ira para que le dé adrenalina y poder abalanzarse y acechar a su presa, el herbívoro. El herbívoro, antes el ataque del depredador, ¿qué va a hacer? Va a buscar también a través de la ira generar adrenalina para enfrentarlo o huir. Pero el depredador agarra a su presa y le clava sus colmillos y comienzan a caer por el precipicio. Gracias a la adrenalina van a soportar las caídas y los golpes que se van a estar dando con las rocas. ¿Por qué te explico esto? Porque el depredador actúa de manera involuntaria desde sus instintos. Es un felino y él ha visto durante mucho tiempo que si no caza, muere de hambre. Y la presa también sabe que si no se defiende o no huye, lo van a comer y lo van a matar. Ellos pudieron haber tenido unas opciones, las opciones de morir de hambre o cambiar su dieta, pero no son pensantes. En cambio nosotros sí. Si esto yo lo traduzco a lo que es el conflicto de abuelo, abuela, papá o mamá, ¿qué tenían que haber hecho? Ir a terapia, como estos dos están haciendo. ¿Por qué? Porque pueden entender que sí, yo soy hijo de lobos y de pronto yo soy hijo de presas y de depredador. Pero tú puedes cambiar tu dieta y yo también, porque el herbívoro
de lo que come, defeca, abona y sigue teniendo alimento. El depredador no, el depredador come. Y si se acaba la comida, se jodió. Pero ¿qué pasa si en lugar de luchar en el territorio llegan a un acuerdo? Entonces yo sigo comiendo, dame chance a que yo me vaya procreando y si llegan a ser alguien enfermo, bueno, tú te lo comes para no tener que yo sacrificarlo y que se descomponga. Te lo comes tú, te lo entrego en sacrificio. Pero yo te puedo invitar a que tú comas monte, con la finalidad de que podamos sobrevivir en este ecosistema y así ni tú mueres ni yo tampoco, porque entonces vamos a estar destruyéndonos y acabándonos. Ese es el ejemplo, ese es el concepto de lo que es ir a terapia. Con el que tú quieras, con un psicólogo, con un psiquiatra, con el coach, con quien tú desees ir. Pero la idea es que vayas en pareja o vayas a conocer los aspectos individuales que te van a permitir trabajar en ti para ganar autoconfianza y autoestima con la finalidad de poder hacer cambios necesarios dentro de tu relación, de manera que esta pueda ser perdurable o, si no, tener fin. De lo contrario, vas a empezar a tener problemas en las orinas, en el útero, en los quistes, porque estás fracasando una y otra vez, o puedes estar teniendo conflictos en la hipertensión, retención renal, porque estás reteniendo emociones tóxicas, o aumento de colesterol, aumento de grasa, cirrosis hepática, o dependiendo de cuáles sean los conflictos que tú puedas estar presentando. ¿Por qué? Porque esto también es ciencia y es medicina. Si tú estás en el sentido maníaco, porque hay uno que rige lo que es el lado derecho, el maníaco y la testosterona, pero el izquierdo, el depresivo y la progesterona, entonces tú tienes que ver en cuál te estás metiendo y en cuál no, para poder hacerte cargo y emplear algunas herramientas naturales que te van a permitir sanar, como por ejemplo nadar en una piscina, correr, dependiendo si eres una persona que necesitas oxigenar porque tu comportamiento quizás es instintivo, pero no emocional, pero sí de razonamiento intelectual, o estás equilibrado, o eres más emocional y necesitas dar, pero también te gustaría recibir, pero la otra persona es instintiva y por lo tanto no tiene ninguna manera de darte una conexión emocional porque nunca la recibió y no sabe cómo darla. Y cuando entendemos a la otra persona, podemos darnos el permiso de comprender que si yo soy retraído, ¿ok? Un poco retraído, bien, y la otra es hiperactiva o extrovertida y el otro es introvertido, para no llamar retraído como tal, si una persona es extrovertida y la otra es introvertida, hay que buscar el equilibrio en el que se acerque. No, oye, pero es que tú deberías de ser más alegre, o oye, pero es que tú eres demasiado alegre y eso no me gusta, sino llegar a un acuerdo, un código de comportamiento o señal donde diga, hasta aquí estoy bien, ya me quiero retirar, o sigue tú, yo no voy, pero podemos llegar a un acuerdo. Muchas veces, por no entendernos, nuestro pensamiento cambia. Nos volvemos a la creencia de lo que pudo pasar o no y nos llegamos a enfermar. Está demostrado científicamente. Toda enfermedad tiene un sentido biológico y un origen emocional. Te dejo el live para que lo compartas rápidamente con otros mientras yo estoy en el taller. Y la publicación que espero me dejes tu comentario para saber si estás comprendiendo lo que te vengo explicando desde los 2 videos anteriores, este live y la publicación que voy a compartir. Feliz comienzo de semana. Gracias a todos por la atención.